Siempre creí que el cansancio provenía del esfuerzo físico, de las largas horas de trabajo y del peso de las responsabilidades. Pero con el tiempo descubrí que la verdadera carga no estaba en lo que hacía, sino en lo que pensaba. El cuerpo se cansa, sí, pero el alma se agota mucho antes. Recuerdo un día en particular en el que desperté sintiendo el peso de una montaña sobre mis hombros. No había hecho nada extraordinario la noche anterior. No había corrido, no había trabajado de más. Sin embargo, el cansancio parecía no tener origen claro, como si proviniera de un lugar invisible. Salí a caminar para despejar la mente, y mientras observaba la luz del amanecer descubrí algo que cambiaría mi vida. No era el mundo el que me agotaba, era mi resistencia a él. Era mi diálogo interno, mis preocupaciones anticipadas, mis miedos innecesarios. Me detuve unos minutos en silencio, respirando profundamente, tratando de comprender esa verdad. Y entonces entendí, la fatiga más pesada no es la física, sino la emocional, no nace del esfuerzo, sino de la fricción interna que provocan nuestras propias expectativas. Me senté frente al camino que recorría todas las mañanas y decidí observar mis pensamientos. Me descubrí anticipando problemas que aún no habían llegado, recordando ofensas que ya no existían y cargando responsabilidades que no me correspondían. Ese era el verdadero enemigo. Comprendí también que el cansancio no es una señal de debilidad, como muchos creen. Es un mensaje del alma que dice, estás luchando batallas que no te pertenecen. Y a veces, incluso cuando te pertenece una batalla, la estás librando con armas que no necesitas. Esa mañana me di cuenta de que vivía con prisa, incluso cuando no tenía motivos para correr. Me apresuraba en mi mente, me agotaba anticipando escenarios que no habían ocurrido y me desgastaba tratando de controlar lo incontrolable. Eso era lo que drenaba mi energía diaria. Tomé una decisión sencilla pero revolucionaria. Antes de empezar cada día, escucharía a mi mente. No para seguirla, sino para domarla. No para obedecerla, sino para dirigirla. Porque en esa capacidad, comprendí, reside el verdadero dominio de uno mismo. La calma que sentí después fue sorprendente. No había cambiado nada en mi vida externa, las responsabilidades seguían, los problemas también. Pero por primera vez, sentí que no estaba luchando contra ellos. Estaba caminando con ellos. Ese día aprendí que para vencer el cansancio hay que comenzar por la raíz. Y la raíz, casi siempre, está en el alma, no en el cuerpo. Desde ese momento, me preparé para aplicar las prácticas que los antiguos estoicos enseñaron durante siglos. Prácticas que transforman no solo el día, sino el espíritu. Práctica 1. Aclara la mente antes de empezar el día. Con el tiempo entendí que uno de los principales motivos del cansancio diario es despertar de inmediato en movimiento. Nos levantamos y ya estamos corriendo, atendiendo mensajes, preocupaciones, pensamientos. Pero nadie puede comenzar una batalla sin antes afilar su espada. Por eso adopté la costumbre de sentarme cada mañana en silencio. No durante horas, sino apenas unos minutos. Un momento para ordenar la mente antes de ofrecerla al día. Y descubrí que ese pequeño gesto cambia por completo la manera en que se vive. La mente, como un cuarto, acumula polvo durante la noche. Sueños, emociones, residuo de pensamientos que quedaron inconclusos. Si uno no ventila ese cuarto, pasa todo el día respirando un aire mental pesado. Durante esos minutos, me pregunto, ¿qué controla mi voluntad el día de hoy? Y la respuesta siempre trae claridad. Porque no puedo controlar el clima, ni las acciones de los demás, ni las opiniones ajenas, pero sí puedo controlar mis respuestas. También me pregunto, ¿qué puedo entregar hoy sin perderme a mí mismo? Porque muchas veces el cansancio nace de dar demasiado.
dar energía donde no hay reciprocidad, dar esfuerzos donde no hay propósito, dar tiempo donde no hay crecimiento. Cuando obtengo claridad, siento cómo se libera un peso que antes cargaba sin saberlo. La claridad mental no elimina los problemas, pero sí elimina la confusión que los multiplica. Al respirar profundamente, siento que alineo mis pensamientos con un propósito. Y un pensamiento alineado produce menos cansancio que uno disperso. Allí reside la primera victoria del día. Esa práctica también me enseña a aceptar la realidad tal como es. Porque una parte enorme del cansancio proviene de resistirse a lo inevitable, querer que las cosas sean distintas, mejores, más fáciles. Pero el estoico no pide un camino sin piedras, sino fuerza para caminarlo. Cuando termino esos minutos, siento que algo dentro de mí se acomoda. Y así, sin prisa y sin ruido, la mente queda lista para enfrentar el día con serenidad. De todas las prácticas estoicas, esta fue la que más me ayudó a comprender que el cansancio no se vence con más energía, sino con menos caos. Y la mente, despejada, se convierte en el faro que ilumina todo el camino del día. Práctica 2. Acepta lo que no puedes controlar. La aceptación fue una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender. Durante gran parte de mi vida, gasté la mayoría de mis energías intentando controlar lo incontrolable. Y ese esfuerzo no solo era inútil, sino profundamente agotador. Porque nada cansa más que luchar contra la realidad. Recuerdo un periodo especialmente turbulento en el que todo parecía salirse de mi alcance, circunstancias familiares, personas impredecibles, decisiones que otros tomaban y que afectaban directamente mi destino. Mi cuerpo estaba exhausto, pero lo que realmente me drenaba era mi resistencia interna. Con el tiempo empecé a observar, como un testigo silencioso, la diferencia entre lo que dependía de mí y lo que no, y descubrí que esa distinción, tan sencilla en teoría, es la raíz de la libertad en la práctica. Cuando uno se aferra a lo que no controla, le entrega su energía al viento. Los estoicos enseñaban que debemos concentrarnos únicamente en lo que podemos gobernar, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Todo lo demás es territorio salvaje, donde la intervención humana no tiene poder real. Aceptar esto es un acto de sabiduría, no de resignación. Al aceptar lo inevitable, no me volví pasivo. Al contrario, empecé a actuar con más precisión y determinación. Porque ya no desperdiciaba mi fuerza en batallas externas, sino que dirigía toda mi energía hacia lo que sí dependía de mí. Esa concentración redujo el cansancio que me acompañaba desde hacía años. Aprendí que la vida cambia con frecuencia sin pedir permiso. Personas vienen y van, oportunidades se abren y luego desaparecen, el clima cambia sin que yo pueda evitarlo. Pero lo que nunca cambia es mi capacidad de elegir cómo responder ante cada uno de esos eventos. Muchos creen que aceptar es rendirse, pero la rendición verdadera ocurre cuando dejamos que lo externo gobierne nuestra paz interior. La aceptación, en cambio, es valentía, la valentía de mirar lo inevitable sin miedo y decir, esto no me destruirá. Comencé a descubrir una calma profunda cada vez que dejaba de pelear con la realidad. No porque fuera perfecta, sino porque aprendí a dejarla ser. Y cuanto menos luchaba contra ella, más energía tenía para transformarme a mí mismo. Hoy entiendo que una gran parte del cansancio emocional proviene de los juicios que hacemos sobre las cosas, no de las cosas mismas. El problema no es el tráfico, sino mi impaciencia. No es la crítica ajena, sino mi necesidad de aprobación. No es el riesgo, sino mi deseo de control total. Aceptar lo que no puedo controlar no eliminó todos mis problemas, pero sí eliminó el agotamiento innecesario. Y esa práctica, simple pero poderosa, se convirtió en una de las claves para vivir con equilibrio y fuerza renovada. Práctica 3. Ordena tus prioridades con sabiduría estoica. Hubo un momento en mi vida en el que confundí estar ocupado con ser productivo. Me llené de tareas,
compromisos y actividades porque pensaba que eso me acercaba al progreso. Pero en realidad solo me estaba acercando al cansancio extremo. Porque la persona que intenta hacerlo todo, termina perdiéndose a sí misma. Comencé a observar mis días con honestidad. Y descubrí que muchas de las cosas que hacía no eran necesarias, ni importantes, ni útiles. Solo eran distracciones que me robaban tiempo y energía. Fue entonces cuando comprendí que falta de prioridad es exceso de agotamiento. Los estoicos enseñaban que cada acción debe tener un propósito claro. Así que comencé a preguntarme, ¿esto aporta a mi vida o solo me desgasta? Esa pregunta se convirtió en mi guía silenciosa. Y de pronto, la niebla que llenaba mis días empezó a disiparse. Entendí que no todas las tareas tienen el mismo peso. Algunas construyen mi vida, otras solo ocupan espacio en ella. Cuando hice esa distinción, mi energía comenzó a regresar poco a poco, como si hubiera estado escondida detrás del desorden. Comencé a dar prioridad a lo que realmente nutre el espíritu, el aprendizaje, la presencia, la disciplina, el tiempo con propósito. Y eliminé todo aquello que no sumaba, conversaciones vacías, preocupaciones inútiles, actividades sin sentido solo para complacer a otros. Cuanto más ordenaba mis prioridades, más sencillo se volvía mi día. Ya no tenía la sensación de correr detrás del tiempo. Al contrario, empecé a caminar a su lado, guiándolo en lugar de ser arrastrado por él. Esa sensación de control renovó mi fuerza interior. Aprendí también que una parte del cansancio diario nace de la indecisión. Cuando no sabemos qué hacer primero, o qué es realmente importante, la mente se dispersa y el alma se fatiga. Al ordenar mis prioridades, eliminé la indecisión y con ella el cansancio que producía. Cada mañana reviso mis metas como quien afina un instrumento. Y cada noche reflexiono sobre lo que hice y lo que no. No con culpa, sino con conciencia. Esa claridad me permite vivir días más livianos y eficientes. La vida se vuelve más ligera cuando sabes qué cargas son tuyas y cuáles no, y cuando tus prioridades están alineadas con tu propósito, el cansancio se transforma en satisfacción y el esfuerzo en crecimiento. Desde que adopté esta práctica, siento que mi energía se coloca exactamente donde debe estar. Y así, lejos del agotamiento caótico, camino cada día con la serenidad de quien sabe que todo lo que hace tiene un porqué.